Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy le voy a dar continuación a este análisis y reflexión de Shingeki no Kyojin. Eh, el video anterior había dicho que ya había acabado de hablar de Mir, pero justo cuando lo acabé me quedé pensando en algunas cosas que creo yo que es importante aterrizar, porque, bueno, no me acuerdo muy bien si lo mencionó o no, pero me quedé pensando mucho en esta cuestión de la repetición. Ya lo iba explicando un poco de cómo la historia de Mir se va repitiendo hasta cierto punto de igual manera, obviamente con algunas modificaciones en cada uno de sus descendientes, ¿no? La cuestión de que los titanes, a pesar de tanto poderío, de tanta pues de divinidad, por así decirlo, serían sometidos siempre a alguien, ¿no? También la cuestión de los Ackerman, que tienen como esa relación muy estrecha con el rey, de que la relación que tenía Ymir con su esposo, con el rey, pues era un factor muy determinante que se iba repitiendo, ¿no? Entonces, creo yo que es importante recalcar que pareciera que en todas esas historias que se van repitiendo en mayor o menor medida de generación a generación, y entre los individuos de ciertas generaciones, porque, por ejemplo, eh, eh, creo yo que Eren y Gaby no se llevan tantos años, pero por ejemplo Eren y Gaby son muy muy parecidos. Eren y Reiner son también muy parecidos, ¿no? Creo que por eso en algún momento son pues, como némesis muy muy claros. Y también en su momento Eren y Armin se vuelven, pues, no diría yo enemigos, pero sí némesis en el sentido de que Armin necesita detener a Eren, ¿no? Pues lo logran, pero ya muy tarde, ¿no? Y también en esa discusión que tienen justo en el último episodio, pues creo que queda claro el que ambos tienen pues ideas muy opuestas de lo que es necesario hacer, y entonces pues ahí chocan, ¿no? Entonces como que esta cuestión del conflicto está ahí constante, generación tras generación y entre generaciones, pero creo yo que lo que se deja ver entre líneas, entre todo eso, es la cuestión del hubiera. Eh, Muchas de las cuestiones de la repetición en la vida propia y de la familia a nivel generacional tiene mucho que ver con cuestiones de fantasías del hubiera, ¿no? Del que se pueda cambiar algo. Muchas veces las personas repiten ciertas situaciones porque en esa repetición, y muchas veces no son conscientes de eso, creen que ahora sí van a poder hacer algo distinto, ¿no? En el caso de Mir, pues vemos a una mujer que vive muchísima violencia, una violencia muy atroz por parte de su pareja, y entonces vemos cómo generación tras generación se va repitiendo algo similar, a lo mejor no de la misma magnitud, pero sí de formas muy similares, ¿no? En el caso de Eren en mi casa, creo yo que pues Eren no es así de violento como el rey Fritz con Ymir, pero pues sí toma este papel del tirano, ¿no? Del villano de la historia. O sea, pasa de ser el héroe al antihéroe y a ser el villano, ¿no? El malo, por así decirlo, ¿no? Y mi casa lo acompaña en todos esos estados, sin chistar, sin cuestionar muchas cosas, de manera muy, muy ciega. Es una lealtad muy peligrosa, creo yo, la de mi casa, pero que al final haya a ella misma derrotado a él y que Ymir estuviera ahí viendo atrás, pareciera que es como la conclusión de su hubiera, ¿no? Es como por fin una mujer de mi descendencia pudo hacer lo que yo no hice, ¿no? Es hubiera constante, ¿no? Lo que va pasando del hubiera al hubiera, porque por ejemplo Historia no vive una cuestión de violencia igual, pero sí accede a embarazarse, sí accede a muchas cosas en el plan de Seque para que pueda como llevar a cabo el plan de Eren, que al final ya revela que Eren y Historia pues como que sabían, o sea, Eren le cuenta toda Historia y Historia pues lo sigue, ¿no? Para poder hacer eso, pero pues hay una cuestión también de sometimiento, ¿no? Que aunque ella es la reina, creo yo también que la historia de Historia es muy interesante precisamente por esas cuestiones familiares, de herencia, de reyes, de todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces creo yo que va como
Lo quiero plantear esto porque creo que eso empieza a dar también explicación de muchas otras cosas, ¿no? Ahora, ya que mencioné esto, que ya le voy dando ahora sí una mayor conclusión al tema de Mir, hablando de Eren, ya hablé de Eren, de esta similitud muy muy grande que tiene con Odín, de la historia y todo, pero también hay unos aspectos aparte que creo que es importante tocar, y creo yo que el primero de ellos, porque se me hace muy muy interesante, es esta cuestión de que pareciera, y ustedes me corrigen si me equivoco, si lo interpreté de manera errónea, que pareciera que con Mikasa y con Armin, cuando obtiene todo este poder que gracias a Emil, pareciera que con ellos pudo vivir muchas realidades alternas, o no sé si muchas, pero sí varias, ¿no? Por ejemplo, en el último episodio se ve muy claramente cómo Mikasa cuando tenía estos dolores de cabeza como que pareciera que era cuando Eren tenía como este mundo alterno con ella, ¿no? Uno de esos que se ve es que hubiera pasado si ellos dos hubieran escapado de la Legión de Reconocimiento y hubieran vivido juntos, ¿no? Eh, en el caso de Armin, por ejemplo, tiene esta conversación, pero también es como que hubiera pasado si hubieran ido a conocer el mar, si hubieran conocido la nieve, si hubieran conocido los volcanes, o sea, como que Eren pudo mostrarle el mundo a Armin, ¿no? Que, no porque Armin no lo fuera a conocer, sino porque Eren sabía que no le podía cumplir la promesa de que los tres, o por lo menos ellos dos juntos, iban a poder conocer todo el mundo, ¿no? Hay una escena, si mal no recuerdo, que pareciera que los tres chicos están en un cine, ¿no? Hay como una Mikasa gótica, una Armin así como con sus lentes, como muy nerdo, por así decirlo. Eren no me acuerdo muy bien cómo se veía en esa escena, pero estaban los tres en un cine, ¿no? Y creo que como que los tres tienen precisamente esa visión, porque los tres están ahí. Y uno de ellos es quien tiene esas visiones. No me acuerdo si es Eren o quién, pero a lo que voy es Eren en esta cuestión de, primera, de saber como, no su destino, porque yo no diría que es una cuestión de destino, sino el saber lo que iba a pasar por la decisión que había tomado y por cómo quería que se dieran las cosas al ponerse como el villano de la historia y realmente serlo al final. Era necesario que le dieran muerte para que su plan funcionara y entonces todo el poder titán pues, se diera, se acabara por varias generaciones. Segunda, para poder complacer a Ymir, que creo que eso es un punto muy, muy importante. Creo que ahí Ymir y Eren, creo que igual de manera tácita, pudieron satisfacer el deseo del otro, ¿no? De manera mutua. Entonces, Ymir le dio todo el poder a Eren para que pudiera ser libre, y sí digo libre entre comillas, porque pues un genocidio se me hace un costo muy alto por la libertad. Yo no diría que eso es libertad, yo diría que eso es pues eso, tiranía, sometimiento, ¿no? Es como decir que Hitler le ganó libertad a la raza superior, como él llamaba, matando o exterminando a millones de personas, ¿no? Digo, suena hasta enfermo, ¿no? Y creo que Eren sí está enfermo en ese punto de la historia, pero bueno, eh, Ymir le ayuda a cumplir ese deseo. Que también el deseo de Eren no es solamente un deseo de libertad, también es un deseo de muerte, o sea, es un deseo de destrucción, de violencia. Ese es el problema, creo, principal de Eren. Y Reiner lo ve muy claramente. Hay una parte cuando, no sé si es al final de la segunda o tercera temporada, creo que es al final de la segunda, cuando Reiner y Bertolt se dan cuenta de que Eren tiene la coordenada a darle el puñetazo a Diana Fritz, hecha titán, en la mano, y entonces puede controlar a los titanes y ordena que se coman a Dina. Ahí el Reiner dice muy claramente que Eren es la peor persona para tener poder de la coordenada, ¿no? Y a lo mejor, como ahí Reiner pareciera que es el malo, el villano de la historia, uno puede decir como, ah, pinche mono, ¿no? Como tú eres el malo y tú no quieres ceder ese poder, como por qué lo dice, ¿no? Pero tenía mucha razón porque Eren es un individuo, es un, como dicen, ¿no? Es una bolita de puro odio y enojo. Entonces ese es el problema ahí, que Eren actúa desde el odio y desde el enojo, no actúa realmente desde la libertad tal cual, porque la libertad, creo yo,
sí va como aplicando en la frase del tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y lo que Eren hizo, pues no fue responsable en absoluto, al contrario, fue muy irresponsable. Eh, y no quiero que esto caiga como en una cuestión moralina o de lo bueno o lo malo, ¿no? Sino que caiga en una cuestión, pues sí, decirlo así, en un campo mucho más filosófico, en una cuestión de qué es realmente la libertad, ¿no? ¿Qué implica la libertad? ¿Qué costos tiene? ¿Cómo entran ahí las cuestiones del poder, de la elección, del poder ser o no ser? ¿No? O sea, hay cuestiones ahí muy, muy interesantes, muy importantes, pero bueno, lo que sí es muy importante resaltar, por lo menos para mí desde mi formación, es que Eren decide, o sea, Eren creo que rompe muy claramente el paradigma de el protagonista de anime, ¿no? Que por ejemplo Shinji de Evangelion carga a lo largo de una serie, una película, tres películas y al final están tocando, bueno, perdonen ustedes por la interrupción, eh, y es hasta el final en la última película de Evangelion, la de 3.0 más 1.0, que Shinji decide, o sea, Shinji a lo largo de todo Evangelion, como decía, está como entre que si hago o no hago. Me subo al Eva porque mi papá me lo pide, porque todo el mundo me lo pide, pero no quiero hacerlo, ¿no? Se enamora de Asuka y se enamora de Rey y como que se decide entre una y otra y entre que medio actúa con otra y medio actúa con la otra, pues no pasa nada, ¿no? Entre que si salva a Asuka o no salva a Asuka, Asuka se muere. Entre, o sea, está siempre entre, ¿no? Hago, no hago esto, esto, aquello, ¿no? Y lo interesante de él es que sí actúa, ¿no? Ya en la recta final, que no es tan recta final, pareciera por lo menos en el anime que tal vez sí es la mitad del anime para adelante cuando ya se da este arco de Marley que se infiltra en Marley y entonces pasa toda la cuestión de los Tibur y todo esto, pues sí podría decirse que a lo mejor es la mitad de la historia, un tercio. Asume lo que quiere hacer, paga el costo, que es un costo altísimo, pero actúa, ¿no? Él se decide, él hace, él mueve, entonces creo que rompe el paradigma precisamente, como decía, del protagonista de anime, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Shinji es muy cansado, es como, y creo que ese es el problema de otros protagonistas, ¿no? Creo que en My Hero Academia empieza un poco así, como de que, ya, como, ya vas a chillar otra vez, es como, pues ya toma una decisión, ¿no? Y como que se la hacen cansada, 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 pero bueno. Entonces, eso resalta bastante en Eren. Entonces, creo que también eh, lo que le ayuda a Eren es que en esta cuestión, pues yo podría decir que es hasta cuántico, ¿no? Como yo no soy experto en física cuántica ni nada, yo lo único que entiendo un poco es que esta cuestión de la mecánica cuántica, de la física cuántica, tiene que ver con la cuestión de la probabilidad, ¿no? De las posibilidades, de lo que puede o no puede suceder, que el tomar una decisión pues abre ciertos caminos, ¿no? Y entonces ahí se van tomando decisiones y que hay ramificaciones. Lo de las ramificaciones, yo que lo veo desde la consulta como psicólogo clínico, pues no creo que existan. Repito, esta cuestión de lo hubiera, creo que en el caso de Mir queda muy claro que es muy dañino, porque se toma ella 2000 años en un limbo, sometida todavía a los reyes, sometida siendo titanes, sometida a todo lo que le pidan los reyes, para la redundancia, hasta que alguien de sus descendencias se atreva a hacer lo que ella no hizo, ¿no? Y la realidad es que no es así, la realidad es que una persona en su vida, eh, hablando del poder y hablando de la responsabilidad, pues solo le toca hacerse responsable de sí misma. Ya una hija, una nieta, una bisnieta no tiene por qué, porque eso es como lo dicen mis colegas, como si fueran loros de la persona que hace el cambio sana todo el sistema familiar. No, o sea, no es responsabilidad de ni la hija, ni la nieta, ni nada sanar a todo el sistema familiar. Aquí a quien le toca sanarse, curarse, aliviarse, hacer más llevadero su sufrimiento como sean, pero uno nada más. Entonces esa cuestión de lo hubiera que se va heredando es muy, muy, muy peligroso porque no es, o sea, el anime lo deja ver muy claramente, esta cuestión de la violencia entre pareja, de la violencia familiar se repite una y otra vez, ¿no?
retomando esta cuestión de la cuestión de la posibilidad de la física cuántica, Eren tiene esta posibilidad de vivir todos estos mundos, de vivir todo esto que sabe que no va a poder vivir por la decisión que va a tomar. Pero viéndolo desde ahí, pues también podría decir uno, pues qué cabrón, o sea, él sí tiene el chance de vivir diferentes vidas, diferentes escenarios con cada quien. Y entonces por eso él puede tomar esta decisión, no sé si más fácilmente, pero con una mayor posible libertad, porque pudo satisfacer muchos escenarios desde ahí y los demás no tienen esa opción. Y no solamente me refiero a sus amigos más cercanos, sino al resto del mundo. Creo que el anime también hace eso de una manera pues, muy magistral, de una manera excelsa de demostrar que el sufrimiento de Eren y de los aldeanos no es mayor ni menor que el sufrimiento que, por ejemplo, viven las personas que son víctimas del retumbar. Vemos a niños, al niño creo que es como, no me acuerdo de qué país como que intentan representar, pero bueno, que le cortan la mano por robar y su hermano, y se ve cómo van corriendo precisamente los titanes y los aplastan, ¿no? A su familia, a toda esta tribu que está ahí, a todo este grupo de gente. Y entonces, pues eso, o sea, queda claro que el sufrimiento de estos niños no es mayor ni menor que el que ellos vivieron, ¿no? O sea, es un sufrimiento humano, ¿no? Simplemente humano. Que tal vez así como Eren sufrió viendo que se comían a su mamá, pues estos niños sufrieron viendo cómo eran aplastados mutuamente, ¿no? Y así muchos ejemplos, pero bueno. Vamos a dejar el video aquí, lo iremos retomando en la próxima semana, próximas semanas, y cualquier queja, sugerencia, duda, pues háganmelo saber. Hasta entonces.